¿Cómo podemos sanar una historia que nos dolió sin llegar a odiar esa versión de lo que fuimos en ese momento? Nos han enseñado a huir del pasado, a taparlo con una gratitud forzada o fingida, o incluso nos han enseñado que sanar es olvidar, es pasar la página e iniciar un nuevo capítulo. Pero, ¿qué pasa si la verdadera libertad estuviera en poder mirarlo todo con amor, incluso aquello que más te dolió? Hoy hablaremos con una persona muy especial, Rafael Ospina, mentor, speaker y educador consciente que va a ayudar a elevar nuestra frecuencia y conectar con la grandeza. Con él vamos a explorar cómo sanar sin rechazar nuestra propia historia. Rafael, bienvenido a Divinamente, ¿cómo has estado? Hola chicas, gracias a ustedes. Estoy muy bien, afortunadamente, muy feliz y honrado de poder estar aquí junto a ustedes, de poder servir al fin y al cabo en el propósito que nos ha escogido a nosotros, que es el de aportar nuestro granito de arena a elevar el nivel de conciencia colectivo. Más allá de este mundo físico en el que vivimos, a que todos podamos recordar quiénes somos realmente en esencia, que es luz, que es amor, que es paz, que son todas esas cualidades que están tan olvidadas precisamente por el sistema, diría yo, en el que vivimos. Entonces, gracias por la invitación, que hoy se haga magia, como siempre le digo a mis alumnos, que hoy haya una sinergia hermosa. Gracias, Rafa. Tuve la oportunidad de conocerte en una inmersión que hice hace pocos días y la verdad fue muy bonito tenerte como guía en todo este proceso. La forma en la que hablas, transmites una paz, una conexión, permites que cada cual pueda sumergirse en su propio proceso y tener como esa guía y ese acompañamiento. La verdad que considero que Dios coloca a las personas en el momento adecuado y me puso en ese momento allí porque necesitaba ese proceso conmigo misma, pero a su vez me permitió poder conocerte y poder traerte hoy como invitado a Divinamente para que más personas puedan seguir escuchándote. Ya hay muchas que te siguen a través de redes sociales, claramente, pero también a través de unirte con este propósito en Divinamente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Vane, y realmente todo eso, como me presentó ahorita Marce, mentor, speaker, son ciertos personajes que uno mismo ha construido en este plano físico para desenvolverse identidades, pero que siempre el quién soy yo es algo tan infinito que a veces es difícil limitar eso tan infinito que somos nosotros en esencia. Pero todo ese juego de personajes y de roles, creo que ahí comenzando lo que vamos a hablar, entender que no somos ninguno de esos personajes, entender que no somos ni la mente ni el cuerpo, sino que somos la conciencia que lo observa, somos infinitos, somos seres espirituales viviendo una vida material, somos microcosmos del macrocosmos, no somos una gota del océano, sino todo el océano entero contenido en una gota. Cuando entendemos ese tipo de cosas y las integramos, digamos que le dejamos de parar muchas bolas a este plano físico, a este plano pragmático, a los personajes, las identidades, las historias, el que dirán, el miedo al fracaso, porque al fin y al cabo todos son historias que nos venimos contando todo el tiempo y que uno se puede elevar encima de todas esas historias al plano del observador. Y todo eso, Vane, hace, digamos, comenzando con la introducción de lo que decías, que podamos entender que todos esos personajes que hemos vivido en algún momento y que han tenido ciertas heridas o que han marcado ciertos patrones de cómo nos desenvolvemos ante la vida, todo fue perfecto para ser hoy quien somos en este momento y todo colapsó de la manera ideal para que tuvieras los aprendizajes y las lecciones. Como dice un gran mentor, todo es un espejo. Entonces, todo lo que estás viendo y proyectando constantemente es un reflejo y una señal de algo dentro tuyo que debe ser observado, que debe ser integrado, que debe ser aceptado. Y cuando vives bajo esa filosofía, todo lo que ha ocurrido, bueno o malo, que es simplemente una percepción, una etiqueta que tú le das, ha sido perfecto, ha sido el momento presente perfecto para que hoy puedas reconocerte como quien sí eres y desde esta completud poder dar lo mejor de ti en el día a día mientras te sigues completando y completando y completando, que es una tarea que nunca acaba. Así que gracias a ti, todo lo que sea espacios para resonar, para compartir, para dar, porque realmente el servicio es una de esas
de esos atributos cuando te reconoces como hijo de Dios, siempre será bien recibido para mí, para el ser y para el personaje que aquí les está hablando Rafita. Gracias, Rafita. Y pues precisamente para poder iniciar este tema de cómo sanar esa historia y verla con un poco de amor, me gustaría preguntarte, Rafa, para iniciar, ¿por qué crees que muchas personas creen, valga la redundancia, que para sanar hay que olvidar? ¿En qué momentico nos metieron ese chipcito en la cabeza? Yo creo que eso viene de una evasión del ego de querer tomar responsabilidad por lo que ha ocurrido. Uno de los patrones inconscientes que se tienen y que hacen parte del inconsciente colectivo, cuando yo hablo de inconsciente colectivo me refiero al ego, que ego hay solo uno. Lo que pasa es que se subdivide en cada uno de nosotros, así como el ser, nuestra luz, es solo una, pero se subdivide en cada uno de nosotros y qué tanto ego o qué tanto ser tenemos nosotros viene de las elecciones conscientes que hacemos en el día a día, de a qué le damos atención. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Así que, ¿en dónde estás poniendo tu atención en el día a día? Eso va a definir tu frecuencia, eso va a definir tu vibración y eso va a definir también tu estado energético y quién crees tú que eres, porque de tu identidad salen las acciones que tú haces en el día a día para reafirmar eso. Por lo tanto, cuando ¿tú crees que olvidar es la mejor opción o es una creencia limitante? Viene del ego no querer tomar responsabilidad de que eso viene, digamos, por acto o creación propia. Entonces, en el inconsciente colectivo, como les decía, hay un patrón inconsciente muy grande, o llamémoslo un jugo, un plato que el ego come, un pensamiento constante, que los pensamientos no vienen de nosotros, vienen del campo del inconsciente colectivo. Nuestro cerebro lo que es un receptor, los pensamientos no se fabrican acá, sino vienen de la frecuencia en la que nosotros estemos vibrando. Nosotros atraemos y resonamos con la misma frecuencia. Por lo tanto, esos pensamientos que llegan constantemente son del ego, porque el ego tiene como lenguaje los pensamientos. Somos nosotros los que decidimos si somos el personaje, yo soy esto, yo soy el cuerpo y la mente, me creo esos pensamientos y me bajo de vibración, o si por el contrario salgo de ese paradigma, me elevo al observador, como les decía ahorita, y observo los pensamientos, observo el ruido mental, observo que se experimenta algo de ira, algo de impaciencia, algo de lujuria, algo de miedo, pero no soy eso. Es diferente decir yo soy miedo, tengo miedo, a se experimenta y se observa. Cuando yo encarno la figura del observador, sé que no soy el personaje, soy el guionista, no soy el protagonista, soy el dueño, el que hago la película, por decirlo así. No estoy metido en la película en el cine, sino estoy viéndolo desde acá. Esa observación hace que se genere una desidentificación del personaje y cada identificación del personaje es un plato del ego, conectando con lo que les decía ahorita. Entonces hay platos que pasan por el autoservicio todo el tiempo, platos de culpa, de juicio. El juicio es un plato muy grande que la mayoría de la gente compra, la queja, el victimismo, la lujuria, el deseo. Entonces, cuando uno ve el victimismo, el culpar hacia afuera, el político, es que la guerra, es que la incertidumbre global, es que la inseguridad, es que mi pareja, es que mis padres, es que mis hijos, es que mis colegas, es que el inglés, es que lo que sea, automáticamente es una evasión de la responsabilidad y estoy culpando afuera o culpándome a mí mismo y estoy siendo víctima de las circunstancias. Cuando yo asumo que soy creador de mi realidad y me hago responsable de absolutamente todo, porque lo único que puedo controlar es mi respuesta frente a lo externo, nunca lo externo, mi estado interno frente a lo externo. Ahí salgo de ese paradigma tradicional limitante del hay que olvidar, porque el olvido viene de una evasión del ego. Y cuando tú tanto olvidas o evades sin aceptar eso que tienes que ver, estás generando una resistencia interna. Estás diciendo, no voy a recordar todos los días, pero inconscientemente está. E inconscientemente hay una huella digital que hace que tú en el día a día tengas tendencia a tener un patrón inconsciente basado en eso que nunca le diste atención. Entonces aquí se abre, digamos que en una disyuntiva, Vane, y en una dicotomía de cómo actuar frente a esto. Y antes, digamos, de continuar, siempre quisiera decir que todos los que me escuchen, me gustaría que duden absolutamente todo lo que les digo, porque realmente es mi proceso y mi experiencia. Yo siempre le he dicho que la transformación está en la acción y no en la información. Entonces, tomar la información, llevarla a la acción y en el propio proceso construir la verdad. Pero en mi propio proceso me di cuenta que cuando uno evade esa realidad o cuando uno evade ese tema,
hay dos maneras de gestionarlo, de vivirlo en el día a día. El primero es entender que todo pasado es una ilusión, ¿cierto? Y que cualquier identificación frente al pasado de necesito olvidar o tomar mérito o cualquier cosa viene de una ilusión. Tú en el momento presente, independiente de lo que hayas hecho hacia el pasado, puedes ser la mejor versión de Vane y de Marce, porque es ya interno, no necesitas nada externo. Es simplemente una decisión y un reconocimiento independiente del pasado. Y dos, entender que aunque es bueno ir al pasado a mirar, bueno, pudo haber sido esta herida de abandono, o es más bien esta falta de vulnerabilidad, o es más bien esta validación externa, cualquier cosa que pueda mostrarnos la raíz del patrón, muchas personas suelen perderse en el pasado a punta de constelaciones familiares, regresiones y un poco de cosas que sirven, sí, yo las he hecho mucho, pero no olvidemos que el pasado no deja de ser una ilusión y es el presente lo que cuenta. Entonces sí podemos ir y desbloquear algo en el pasado, pero si en el día a día también nos enfocamos en estar presentes, y lo que yo les decía ya van en entender que a través de nuestras acciones, hábitos, nosotros podemos reafirmar una identidad, nosotros podemos vibrar alto o vibrar bajo, es simplemente las elecciones y a lo que le demos atención en el día a día, podemos mantenernos presentes la mayor parte del tiempo sin importar nuestra historia pasada. Ahora bien, cuando algo ocurra que nos desalinea, nos desconecta del presente y nos haga vibrar bajo, llamémoslo, o se experimente o se sienta una emoción negativa, se sienta ira, o se observe algo, no sé, de culpa, o se observe algo de vergüenza, agradecerlo y aceptarlo, porque el momento presente es un momento presente maravilloso, llegue como llegue. Y de ahí viene el dicho, ¿no? El ayer es historia, mañana es misterio, pero el hoy es un regalo. Y por eso se llama presente, porque es un regalo. Llegue como llegue, no como el ego quiera que llegue, porque eso ya es control del ego, de la expectativa de cómo quiero que llegue. Si llega de una manera que me altera, que me desalinea, que me hace conectar con la impaciencia o con diferentes platos de nuevo del ego, lo que yo voy a hacer es agradecer primero porque el pasado no lo voy a poder cambiar y porque eso que está ocurriendo como es un espejo me está mostrando que dentro de mí aún debe ser integrado y aún debe ser aceptado, como les decía ahorita, para que yo lo deje de proyectar. Ustedes me dicen obviamente cuando me van parando eso porque yo hablo de esto y puedo hablar una hora No te literalmente. preocupes. Yo aquí, o sea, con todo eso que estás hablando, tengo muchas preguntas que las anoté. Súper. Tengo, bueno, Vani, qué pena, yo a veces me paso de preguntona también. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, o bueno, empezar. Hace poco yo escribí, a mí me gusta mucho escribí un fragmento muy relacionado a lo que tú estás diciendo, el del tema del pasado. Que normalmente te preguntan, ¿qué quieres cambiar del pasado? Y uno, pero automáticamente dice, nada, porque todo lo que me ha pasado me ha hecho ser la persona que soy hoy. Y en parte estoy de acuerdo con esa idea, pero tú dijiste algo que me resonó mucho. La información sin acción es normal, o sea, entonces si tú dices, sí, mi pasado me definió quién es hoy, yo creo que sí, pero en parte es también qué haces con esa información del pasado. Porque también lo decía en el escrito que dice, como si tú no conoces tu historia, si no revisas, tiendes a repetir esos patrones, eso que uno dice, pero ¿por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de hombre, o con el mismo tipo de amiga, o con el mismo tipo de relación tóxica? No sé, estoy diciendo ejemplos. Y es precisamente porque sigues repitiendo patrones. Entonces, si bien estoy de acuerdo que todas las cosas que de nuestro pasado nos hicieron ser quien somos ahorita, también es cierto que es una responsabilidad de nosotros como adultos revisar ese pasado, mirar que hay que trabajar, sin embargo, no quedarnos en el pasado, porque también estoy de acuerdo contigo que tú decís como, a veces nos quedamos allá, allá, allá y se nos olvida vivir el presente sin tener en cuenta que ese presente va a ser nuestro pasado del futuro. Entonces, tenemos que construir el pasado que queremos sanar y todo eso. Dicho esto, también me pasa mucho o he escuchado mucho el tema, es que esta persona fue grosera porque pobrecito por su pasado. Y si bien también estoy de acuerdo con que hay que respetar la historia de cada persona, también estoy de acuerdo con, tú puedes haber vivido lo que sea, pero eso no te justifica ser una mala persona hoy o ser una mala persona conmigo o ser grosero o ser, bueno.
cualquier calificativo que le quieras poner. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos que aceptar nuestro pasado es como justificar lo que nos dolió y por eso soy así? Y no me voy como a una tercera persona. Yo, un ejemplo. Yo, porque entonces en mi relación pasada me pusieron, y se fueron infiel, entonces yo ya no confío en todos los hombres. Y yo justifico mi desconfianza por eso que me pasó. No sé si soy claro, estoy redundando Claro que mucho en la... eres clara y me encanta porque hay mucha tela para cortar. Primero con lo que me decías, efectivamente muchas veces, y esto ocurre más allá del pasado, futuro, que nos volvemos muy consumidores de información. Y eso ocurre mucho en esta era, que ahora ahí es infoxicación, porque de todo por todos lados. Entonces nos llenamos mucho de información que inclusive nos hace clic y unos, wow, sí, eso es verdad. Pero una cosa es entenderlo a nivel mental y conceptual y otra cosa es integrarlo y vivirlo en tu día a día. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esto lo dice mucho. Precisamente en nuestra comunidad estamos haciendo ahorita un reto que se llama el reto de la magia, que es un reto de 28 días de gratitud de Ronda, que es la escritora del secreto, y ella lo dice de una manera muy poderosa y dice, el conocimiento es un tesoro. Esto que estamos compartiendo es un tesoro, pero la práctica de ese conocimiento es la verdadera llave del tesoro. Sin acción no hay transformación, no solo en la información. Entonces, estamos muy de acuerdo y en mi propio proceso también lo viví un montón. Ahora, eso no significa que, digamos, el pasado, como decíamos, no sea importante, pero ahora yo he salido mucho del paradigma y ya no lo veo tan importante. Es decir, si tú a mí me buscas, por ejemplo, Rafa, quiero iniciar un proceso contigo en el cual me ayudes a conectar con mi mejor versión, a dejar atrás esa vieja versión, ¿cierto? Digamos, ese pasado, ese personaje. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es tu top 3, dirías tú? Para mí, aunque el pasado nos dé algunos indicios y guías de por qué hemos actuado como actuado, el conectar en el momento presente o todos los días, salir de ese automatismo, sin importar ese automatismo cómo está definido, es lo más importante. Tú no necesitas saber si tu relación, Marce, con tu ex o el abandono de tu padre o si tu bisabuela de pronto murió o lo que sea que haya desencadenado una acción automática e inconsciente en ti hoy, no necesitas saber esa historia, necesitas es hoy salir de ese automático. Por eso Joe Dispenza habla mucho de superar el cuerpo. Entonces, superar el cuerpo es superar la emoción a la cual has sido adicta y que has perpetuado y repetido por mucho tiempo. Entonces, en ese paradigma, ese pasado conocido, tu automatismo sí define tu futuro y hace un futuro predecible. Si por el contrario tú todos los días, sin importar ese pasado, de qué esté hecho, conectas con el presente, sales del automático, te alineas, elevas tu frecuencia, ahí tú puedes reescribir tu realidad desde un nuevo estado, desde una nueva bioquímica, sin importar que haya ocurrido en el pasado. Porque el pasado normalmente viene de una historia mental de el recuerdo y la percepción que le dimos y no de lo que ocurrió en realidad, sino de cómo nosotros lo percibimos, interpretamos y le dimos un significado. Entonces muchas veces la historia está errada y está sesgada basada en nuestros filtros y nuestro sistema de creencias. Por eso ir al pasado sirve, sí, yo lo he hecho, pero hoy en día no sería lo primero que haría en un nuevo proceso. De pronto un poco más profundo en el tema de padre y madre, más adelante, pero inicialmente para romper ese momentum y esa inercia a veces de ese automático es reconectar con el presente y ahí, digamos, son diferentes acciones que lo que hacen es conectar la espiritualidad con la biología. La espiritualidad hablamos de energía alta, vibración alta. A nivel biológico es la bioquímica, que son los neurotransmisores que hay en tu cerebro y en el cuerpo, oxitocina, dopamina, serotonina o la de la negatividad o la de la densidad o pesadez, que es cortisol. Cuando tú estás estresada, cuando tú sientes miedo, hay mucho cortisol. Cuando tú te sientes en amor, eso que tú dices, Vane, te amo, y le das un abrazo y sientes ese corazoncito, es pura oxitocina. Cuando tú has corrido, cuando tú miras a los ojos, cuando tú haces respiraciones, meditaciones como la que hicimos, Van, ese día es pura serotonina. Cuando tú haces ejercicio físico y por eso hacer un workout intenso eleva tanto la energía, dopamina. Entonces, a nivel en el día a día, en el presente, puedes realizar ciertas acciones, llamémoslo hábitos, aunque es que la palabra hábito también
tiene una ambigüedad muy grande, pero llamémoslo herramientas, como le digo yo, o acciones que suban tu energía, que segreguen bioquímica positiva, que te saquen de esa bioquímica tóxica que está anclada a la historia, a tu condicionamiento pasado, a tu automático, sin importar de dónde viene ese automático. Te vuelves automáticamente en creador de tu realidad, porque no estás escribiendo tu historia en el momento presente desde tu pasado, sino desde un nuevo momento presente, desde una nueva emoción. Y desde ahí, sin importar, vuelvo y digo el pasado, puedes reescribir tu realidad. Con respecto a lo otro que me decías de justificar, es un excelente punto. Y aquí debemos partir por algo, Marce, y es, lo justifica que me trate mal, nunca es hacia ti. Si alguien viene y te dice, usted, yo, como hace Cartol, el del poder de la hora, que él es un gran mentor, él cuando va a hablar del ego hace, porque literal está escupiendo. Y Eckhart Tolle, él dice, y aquí hago un breve paréntesis, que quien se da cuenta que cambiando lo que piensa y lo que siente constantemente puede moldear su realidad. Ese es el primer despertar según él. Y fíjate que si cambia lo que piensa y lo que siente, es que cambiar su condicionamiento, su automático, y en el día a día, si tienes una nueva bioquímica, si tienes una nueva frecuencia, desde ahí piensas diferente. Entonces ahí puedes moldear tu realidad y tu futuro no será predecible. Por lo tanto, cuando alguien está en ego y que hay niveles de ego, o niveles, digamos, de negatividad, porque hay uno que todos tenemos que se llama cuerpo del dolor, y lo dice Eckhart Tolle, el pain body, que es cuando ciertas memorias celulares se activan, que han estado dormidas hace mucho tiempo y que fueron de momentos con una carga emocional gigante. Cuando se activan y esa persona, Marce, frente a ti, ¡buf!, te sacó todo eso, nunca es hacia ti. Esa batalla es interna, es de la persona contra ella misma en su vibración. Es incapaz de sostener internamente toda la negatividad que en ese momento ha comido de los platos del ego, llamémoslo de juicio, queja, culpa, vergüenza, victimismo, que la tiene que proyectar y la proyecta a ti, la proyecta a ti. Y en ese momento hay dos maneras de actuar. La primera, agradeciendo de nuevo el momento presente, se presentó así, pero Rafa, ¿cómo voy a agradecer ese momento presente si me están diciendo eso? Eso viene de una identificación con el personaje de que te lo están haciendo a ti. Pero si tú eres observador y dices, te lo están haciendo es a Marce, que Marce es la personaje, listo, está pasando todo eso, wow. Agradezco porque el momento presente se desenvolvió de esta manera. ¿Y qué me está enseñando? Uno, me está probando si puedo reafirmar la serenidad que digo tener con mi nivel de conciencia. Porque si yo estoy en serenidad, a mí pueden venir enfrente mío a hacer lo que sea y mi serenidad no se va a ir. Voy a observar. Y si se experimenta rabia o orgullo o dualidad en la mente, conversaciones, ruido mental, lo voy a observar y no voy a reaccionar desde ahí. Por lo tanto, a ti no te interesa si el otro se justifica o no, porque nunca va del otro. El otro simplemente es un espejo. Va de ti, de cómo tú abordas esas situaciones. Entonces, claro, si tú en tu día a día eres la que actúa de esa manera, porque todo es un espejo, te das cuenta de que hay una memoria que estalló, te das cuenta de que no estás lo suficientemente presente, que estás en un estado muy mental, no en el cuerpo, y te das cuenta también de que todo eso, si te justificas, es otro jugo, otro plato del ego que le gusta para evadir responsabilidad justificándose. Entonces, una cosa es tú decir, me responsabilizo, y otra cosa es decir, me justifico. Dime. Quiero preguntarte dos cosas que De una. tengo aquí desde que empezaste a hablar. Primero, te he escuchado hablar mucho del ego, Ujú. como de esta parte, no sé si lo estoy interpretando mal, aquí estamos hablando todos de la interpretación, pero como si el ego fuera algo negativo de nosotros. Quiero como que abordemos qué es el ego para ti y si es parte negativa o si también tiene su luz o porque lo has nombrado mucho en el capítulo. Y dos, el tema de explicarme o explicarnos, porque yo aquí en terapia personal, explicarnos el tema del espejo. ¿Qué es ese tema del espejo? Porque yo he escuchado muchas personas, y de hecho en un episodio pasado con Vane lo tocamos, y una especialista nos decía, no necesariamente, eso es como una teoría, pero no necesariamente todo lo que vemos es el reflejo de algo de nosotros. Entonces, has tocado estos dos conceptos y quiero que les demos doble clic. De una. De una, mira, el ego no es negativo.
De hecho, a diferentes, ¿ustedes han visto este mapa? Sí, creo que lo conocen. El mapa, no. Este es el mapa de los No. niveles de conciencia del doctor David Hawkins, que tiene Ok. 17 niveles de conciencia, 17 maneras de ver la vida. Em, el 200 es el punto de inflexión, que es el coraje entre todas las emociones del ser o los niveles de conciencia del ser, nuestra verdadera esencia, y todas las Sí. emociones o niveles de conciencia del ego. Que el ego ya vamos a ir allá, pero no es que sea negativo, de hecho es nuestra naturaleza humana, evolutiva, ¿sí? Es como el resultado de la evolución que quieres sobrevivir. Entonces, dependiendo de donde tú estés en cada nivel de conciencia, tienes una comprensión de la verdad diferente, una visión de la vida y de Dios, ves la vida de manera diferente, interpretas la información de manera diferente y respondes o reaccionas a las circunstancias de manera diferente. Por eso Ok, nunca se trata de tener la razón, sino cada quien obviamente está viendo la vida con los con sus lentes a lentes. través de los cuales, exacto. De acuerdo. Entonces, el ego desde diferentes niveles se ve de manera diferente. En algunos ni siquiera hay entendimiento de que hay ego. Se cree uno que es el ego. Hay una completa identificación con el personaje. El personaje es nuestra naturaleza aquí, digamos, terrenal, nuestra naturaleza limitada. El ego es el resultado de la evolución de miles y millones de años, precisamente inclusive desde la bacteria. Y el ego tiene tres mecanismos fundamentales a través de los cuales se perpetúa dentro de nosotros. El primero es el apego. El apego es la sensación de que tu identidad está fuera tuyo. Entonces el apego, yo tengo una mujer, mi mujer, y Dios mío, siento, no es amor, sino un apego, ejemplo, y si se muere, y puedo ser crudo a veces en lo que digo, porque es que viene de un proceso de desidentificación de este mundo de las formas, como se le dice también a este plano físico. Se puede morir o podemos terminar nuestra relación y algo puede sentirse de dolor porque el dolor es biológico, pero cualquier sufrimiento que es opcional viene de la identificación con que mi identidad se va y se pierde, se ve amenazada. Lo mismo con mis hijos, lo mismo con el dinero, lo mismo con las ideas, apego a las ideas, lo mismo apego a ciertos círculos. El apego a todo viene de la derivación de tu identidad hacia algo externo, de ahí viene la validación externa. Entonces, el apego. Dos, el orgullo, el creerte más o el creerte menos. Cuando tú, sobre todo ese sale mucho a nivel espiritual, que también está el ego, cuando tú empiezas a elevar tu nivel de conciencia y crees que porque tienes un camino que ves la vida diferente, te crees más que los demás o quieres que los demás vean la vida como tú la estás viendo, tratar de imponer. Ujú. Eso es orgullo espiritual y viene de ahí. O en la inversa, cuando no estás haciendo todo y no te mantienes en una vibración alta, te crees menos. Entonces no te muestras porque crees que lo que estás diciendo no es valioso porque no estás en tu pico de vibración. Entonces el orgullo va a los dos campos. El apego al orgullo y el otro es el deseo. Y el deseo viene remontado desde la época de los animales, literalmente, cuando tenían esas ganas de hambre, ese deseo de comer, de que algo fuera los iba a satisfacer. Entonces el deseo hoy en día viene a todo lo de afuera. Puede ser deseo de mujeres, puede ser deseo de dinero, deseo de hombres también en el plano opuesto, deseo, la necesidad constante de algo externo, pero como fuente de validación tuya. Entonces, cuando tú persigues, cuando deseas, te sientes separado de eso. Entonces, a través de esos tres mecanismos principalmente, el ego se apodera de ti, llamémoslo. Entonces, en un nivel más avanzado, ya el ego no le dices tu enemigo, ya el ego también a veces se le dice el niño interior, pero en un nivel más avanzado, y lo digo porque he podido aprender mucho de David Hawkins, como él lo define, es el animal primitivo, es la mascota. Entonces, haz de cuenta que es como si tú tuvieras un bulldog. Entonces, no es que sea negativo, sirve, porque si a ti te van a perseguir tres tigres de Bengala, a ti te sirve que se te apaguen muchos mecanismos y que se te active la supervivencia y que corras como nunca. El problema es que hoy se nos activa esa supervivencia porque un vecino nos dijo algo que no queríamos, o porque había trancón, o porque empezó a llover. Entonces la supervivencia se activa en todo lado, entonces nuestro poder de creación queda opacado. Pero entonces si tú lo ves así, te das cuenta que el secreto es dominarlo. El secreto es dominarlo. No que tú saques y tu pitbull te lleve arriado, sino, hey, tú llevarlo acá como es una herramienta que lo uso, pero lo llevo aquí al lado. Y eso va de dominarlo, es decir, que no caigas en los
en las tentaciones de baja frecuencia o en los impulsos del ego, en la dopamina rápida, en la gratificación inmediata, en todos los platos que constantemente el ego puede comerse y que ahí sales de tu creación, sales de tu presencia y entras en identificación pasado-futuro, supervivencia, piloto automático y vuelves, retomando nuestra conversación anterior, a esos automatismos del pasado, los conozcas o no, que vuelven a tener, digamos, control de tu personalidad, de cómo actúas, de cómo te desenvuelves. Entonces, ese es el ego y por eso es tan importante identificar cómo se perpetúa en cada uno de nosotros y cómo, por supuesto, nosotros a través de esa identificación o de ese entendimiento podemos cada vez más elegir conscientemente, que elegir siempre es la dualidad, elijo como mi mejor versión o elijo como el automático. Y eso me introduce perfectamente a la segunda pregunta, que es lo del espejo. En los niveles más avanzados se habla mucho de que la realidad física no existe, es simplemente una proyección de la conciencia. Todo es uno, pero lo que tú ves se ves a través de ti, basado en los lentes a través de los cuales tú ves. Si digamos hoy, ejemplo, que nuestro podcast era a las 4, pero por una u otra razón comenzamos 4:12, somos los tres. Alguno puede haberse sentido igual agradecido de haber comenzado, el otro de pronto como un poco afanado porque tiene algo ahorita, otro compromiso, el otro como un poquito frustrado porque las cosas no salen como ha planeado. Simplemente pongo el mismo escenario bajo tres perspectivas diferentes y puede haber muchas más. Si yo les digo a ustedes, vayamos a cenar a las 9 de la noche y son las 9:30 y no he llegado, Vane de pronto está preocupada porque algo me ocurrió, Marce de pronto está porque nos están pidiendo la mesa, está más bien afanada. Es la misma perspectiva, es el mismo escenario, la perspectiva es diferente. Entonces esos son los lentes a través de los cuales vemos. Si los lentes a través de los cuales vemos la vida es nuestro sistema de creencias, todo lo que vemos nos está indicando algo dentro nuestro. ¿Por qué lo estamos viendo de esa manera? ¿Por qué lo estamos interpretando? Entonces todo se vuelve un reflejo. Es como si tuvieras una pared blanca o un lienzo blanco y el videovino, quien proyecta la película eres tú. Tú no eres el protagonista, pero lo proyectas a través de tus sentidos. Entonces, eso lo decía mucho Nikola Tesla. Él decía que cuando entiendas que toda opinión viene cargada de historia personal, entenderás que todo juicio es una confesión, porque todo lo que alguien dice viene de adentro. Entonces, lo que yo hablo del mundo es un espejo, es todo es abundancia y es hermoso y todos somos uno, sí, calibra como cierto, pero en verdad lo sientes, en verdad lo estás viendo. Por eso una cosa es decirlo y en la mente y otra cosa es integrarlo. Cuando tú eres uno con el todo y literalmente estás en estado de flow y sientes esa unidad y todo es brillante, de mermelada es brillante, es Dios, esto es Dios, todo es Dios porque todo es una expresión de la divinidad en diferentes frecuencias, en diferentes niveles de conciencia y en diferentes grados de evolución, pero todo es una expresión de la divinidad. Por lo tanto, ves divinidad en todo y es maravilloso porque así te reconoces a ti como divinidad y desde esa identidad la proyectas y todo te devuelve divinidad. Cuando algo te desalinea, cuando algo te desconecta del presente, cuando ya no sientes esa unidad con el todo, sino separación, separación de dinero, separación de algo con mi mujer, separación de algo, necesidad de tener razón, algo del ego, cualquier plato o mecanismo, es perfecto y por eso se vuelve un espejo, porque te está mostrando por qué, o a que autoindagues por qué percibiste esa situación de esa manera y qué creencia limitante de separación, de escasez, te hizo llevar a percibir esa situación de esa manera o a tener ciertas expectativas. Entonces se vuelve un espejo porque cada cosa es una proyección de lo que aún en ti necesita ser integrado. Volviendo a lo que yo te decía ahorita, más para complementar esta respuesta. Con respecto a lo de tu pareja, si tu pareja te trata muy mal un día, después de su día de trabajo laboral, pésimo, llamémoslo así, desde una perspectiva pésima, ¡fu! Lo descarga en ti, no tiene derecho ni lo justifica que es así o que ha sido criado así o que fue lo que vio a que sea malo conmigo. Dos opciones, como te decía ahorita. Primero, se vuelve una gran oportunidad para que tú reafirmes serenidad, para, hey, yo siempre le digo a mis estudiantes, agradezcanlo porque de verdad ese es el verdadero entrenamiento, ese es la verdadera espiritualidad. El entrenamiento o el demo es meditar, respirar, ir a hacer ejercicio, ir a hielo. La verdadera espiritualidad es en el día a día con los padres, con los colegas, con los amigos. Ahí sostenga esa frecuencia. Entonces, gracias porque es una oportunidad para seguir sosteniendo esa frecuencia y esa manera de ver la vida, esa emoción de abundancia. Y dos, y esto también viene de una verdad muy poderosa que se reveló hace poco,
Cuando tú, Marce, integras que tu ego, tu personaje, que recuerden que el inconsciente colectivo es ese estado de supervivencia colectivo, ese ego colectivo que es solo uno, pero que se subdivide en cada uno de nosotros dependiendo de nuestros patrones, de nuestras elecciones. Si tú integras que dentro de ti, dentro de la personaje Marce, porque voy a decir que Marce no es tu mejor versión porque tu mejor versión o tu ser es la conciencia que observa todas las versiones de Marce. Entonces, que Marce, el personaje, también es ese personaje que acabó de proyectar en su pareja, que Marce, el personaje, también en algún momento le fue muy mal en su día y fue y descargó con su madre, con su padre, con su amiga. Tú integras que tú también has sido eso en algún momento de la vida, trascendido o no. Por lo tanto, cuando lo integras, que es parte de tu sombra, también lo abrazas y lo dejas de proyectar. Y se revela la inocencia. Y todo lo que ves viene con ojos de amor porque sabes que eso que proyectas y enjuicias también está en tu personaje, en tu ego, así lo tengas dominado o no. Entonces ese momento no solo es una oportunidad para agradecer y para identificar por qué me molestó lo que me molestó y que aún debe ser integrado, sino que cuando yo integre eso y que yo también soy eso, veo amor únicamente. Veo una persona en compasión que simplemente está en su proceso y que no ha podido trascender lo que tal vez yo ya pude trascender en algún momento, y lo veo con ojos de amor porque yo soy esa persona en algún momento de la vida y porque a nivel más profundo, molecular y espiritual todos somos uno. Entonces yo soy esa persona también y tú eres yo y todos somos uno, y de esa manera todos esos momentos se vuelven una reafirmación de tu grandeza y se vuelve, Marce, el mundo un espejo y un reflejo de lo que aún dentro de ti debe ser integrado. Por eso yo hablo tanto lo del espejo y lo creo fervientemente. Súper todo esto que nos estás diciendo, Rafa, y ahí como que complemento un poco y me da, traigo un poco lo que decías al principio, porque a veces nos infoxicamos con toda esa información que está rondando, pero también en los procesos que a veces vivimos en el día a día o los que estamos en ese proceso de crecimiento personal, a veces también empezamos como implementar cosas en nosotros que sin duda alguna nos llevan por ese camino. O sea, digamos, cuando estaban hablando del tema del juicio, de cuando una persona actúa de esa forma y no significa que eso se justifique por su pasado, porque así lo crearon y demás. Acá hay algo también que, digamos, desde mi proceso, desde mi experiencia, he incorporado y es el tema de no tomarme nada personal, que eso también está en el libro de los 4 acuerdos, y es como cada persona tiene su propio proceso, y hay una frase que todo el tiempo me empezó a ayudar en este proceso de no juzgar y de no criticar, porque es como algo común con lo que uno crece y que la cultura te lleva en ese proceso y en ese viaje, pero una frase que todo el tiempo me está acompañando para no caer en esa parte es como si conocieras la historia de cada persona, su historia completa, nunca la juzgarías ni la criticarías. Entonces, como que eso, junto con el tema de no tomarme nada personal, sino que cada persona está viviendo su proceso, esa persona no tuvo un buen día, esas cosas con que tú las empieces a implementar en tu vida, te logra verla, pues tener una visión de la vida totalmente diferente, como tú lo dices, con amor, de comprensión, no con el tema de la vara del juicio, de por qué esa persona es así, es un irrespetuoso, en fin, o sea, simplemente es la forma en la que yo quiero ver la vida que estoy viendo. O me quiero dejar amargar o simplemente no dejo que eso me afecte y, ok, esa persona tuvo un mal día, no voy a dejar que también afecte mi día a mí por lo que él pasó. Y aquí también entra en juego el tema que yo me llevé de ese día que tuve la oportunidad de conocerte, y es los opuestos. Y en el opuesto hay algo que me pasaba a mí, y era el tema, he venido en un proceso donde descubrí que tenía muchísimos miedos, muchísimos miedos. Y he venido avanzando en ellos, pero tú dijiste ese día que el opuesto del miedo es el amor. Y eso me quedó resonando muchísimo porque es empezar a ver, y eso es habla precisamente de lo que queremos en este episodio, de ver nuestra historia con amor, porque a veces cuando la vemos desde el miedo de todo lo que hemos pasado, empieza el tema de juzgarnos, de darnos palo, de decir, ay, es que yo perdí el tiempo, es que yo perdí la plata, es que yo era una cobarde, pero cuando uno empieza todo este proceso a ver cómo me ha permitido ser la persona que soy hoy, cómo esos miedos en su momento quisieron de alguna forma protegerme y me quisieron enseñar algo. Hay algo que a mí me quedó porque pues acabo de terminar una certificación como life coach, y es qué ganancia me dejó.
porque todos esos miedos que a veces venimos cargando, esas creencias limitantes, siempre hay una ganancia. ¿Qué es lo que te ha ganado, qué te ha permitido ganar en el tiempo? Y para lo menos en mi experiencia, eso me ha permitido ganar confianza en mí, me ha permitido prepararme para encontrar finalmente el propósito que hace un par de años no tenía. O sea, a mí esto no me gustaba, hablar en público no me gustaba, me daba miedo, me daban nervios y prefería esconderme, prefería pasar desapercibida. Pero si yo no hubiera tenido eso, no hubiera empezado ese proceso de exploración, ese proceso de curiosidad, ese proceso de prepararme y estar hoy donde estoy. Entonces, pues, hablando de lo que estamos hablando, te quería preguntar, Rafa, ¿cómo podemos hacer para honrar esa historia y esa versión de esa persona en las diferentes etapas de la vida que hemos tenido, honrarla por lo que hizo en ese momento y verla con esos ojos de amor? Bueno, Vane, me encanta tu pregunta. Fíjate que a nivel mental, que estamos hablando en este momento, digamos un poco a nivel mental, de cómo honrarlo, ¿cierto? Desde la mente. Porque vuelvo y digo, siempre aunque se puede trabajar desde la mente, el trabajo más rápido va a ser desde el cuerpo, desde cambiar tu bioquímica y salir como de esa historia. Pero yo entiendo que puede haber una identificación con la mente muy grande. Desde ahí entender, Vane, que uno, no controlamos nada de lo que haya ocurrido ni lo podemos cambiar. El pasado es una ilusión. Lo único que existe es el momento presente. El ego tiene sus dos mayores armas, que son el pasado y el futuro. De hecho, el pasado y el futuro no existen, son simplemente proyecciones del ego. Todo ha sido momentos presentes. Y dos, el concepto de lo que tú hablabas ahorita de no tomarte las cosas personales. A mí me encantan los cuatro acuerdos, pero también cito mucho el tema de los estoicos que se llama la dicotomía del control. Y es en qué parte del control tú te enfocas. Está el control de lo externo, sobre lo cual no puedes controlar nada. Influir en cierto grado sí, pero no controlar. Y la otra parte del control, que es lo único que controlo o que domino, es a mí mismo, mis emociones, mis impulsos, mis estados, mis patrones. Por lo tanto, en eso te enfocas y eso permite que ya te dejes de enfocar en lo que no puedes controlar, en la otra parte de la dicotomía del control. Entonces, frente a esa historia mental, no podemos controlar lo que pasó, nadie lo puede controlar. Lo único que sí puede hacerse es aprender las lecciones y de nuevo, si nos vamos a la anterior respuesta, un poquito más superficial, no tan profundo, en vez del espejo y qué debo integrar, qué de las cosas que hay en el pasado de las cuales me arrepiento, que me hayan causado más dolor, qué lecciones puedo adquirir de ahí, como tú decías ahorita, qué ganancia, qué aprendizajes, porque si tú te pones a citar todos los aprendizajes de la rotura del corazón que todos hemos tenido y ha sido, yo esta mañana hacía un ejercicio de respiración del trauma de la separación, porque realmente todos lo percibimos desde que nuestra mamá nos da a luz, porque nos separamos de su vientre del todo. Es la primera percepción de separación y viene afectada por todas las separaciones amorosas, por todas las muertes familiares, por todas las bancarrotas, por todo lo que hayamos sentido esa separación de la unidad. Entonces, una separación con tu pareja, una muerte de un familiar, un accidente físico, una pérdida de un dinero grande, pérdidas de amigos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué aprendí de todo ello? Vane, este ejercicio para que la gente deje de ver con odio la historia, sino con amor, al entender todos los aprendizajes que hay por ahí y sobre todo la evolución al integrar y al vivir todos esos aprendizajes, es impresionante, no deben hacer nada más. Y ahí nos damos cuenta, no desde la teoría vaga, sino desde la acción y la práctica, como todo lo que ocurre nos ha hecho crecer y evolucionar enormemente, en aras, aunque sea una frase muy cliché, de conectar con nuestra mejor versión o de ser nuestra mejor versión. Sí, yo ahí tengo un punto, pero me quiero volver un poquitico a lo que estábamos hablando ahorita del juicio, porque quiero dar una claridad. O sea, si bien estoy de acuerdo que uno no puede juzgar a la persona porque no conocemos la historia de la persona y ya entendiendo un poquito como el tema del espejo, es que yo todo lo anoto porque a mí todo se me olvida. Entonces, de la proyección y del espejo, entiendo muchas cosas, pero sí difiero en algunas. ¿En cuáles difiero? En que puedo entender tu proceso, puedo entender que eso no me puede afectar a mí,
pero también tengo claro que yo tengo que poner límites y no es porque me lo tome personal, es porque me tengo que cuidar. Yo también tengo esa obligación conmigo mismo, decir, entiendo tu proceso, entiendo lo que estás viviendo, entiendo tus decisiones, pero yo también tengo que cuidar ciertas cosas. Pues si es mi vecino o si es algo que, pues que realmente hay que dar y pues uno lo tiene que soltar. Sin embargo, si yo sé que eso me va a afectar, es mi obligación conmigo mismo o mi deber cuidarme. Entonces también es importante en mi manera de ver, en mis gafitas con las que veo la vida, tener ciertos límites para cuidar ese tema. Y hablando de la pregunta que hacía Vane, que tú dices, hay que entender todo lo que está pasando, pues para ver nuestra historia con amor. Te pregunto, Rafa, ¿es necesario que nosotros entendamos toda la parte de lo que pasó para poder soltarlo? ¿Poder soltar esa experiencia? Marce, gracias. Fíjate con respecto a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los límites tienen que ir y son límites desde la serenidad, que es diferente a límites desde Total. una reacción, pero los límites desde la serenidad se aplican. Lo que tú haces es no solamente poner esos límites en este plano físico, sino entender de manera más profunda por qué se te está mostrando eso que se te está mostrando. Es decir, si por ejemplo con mi hijo, yo tengo 2 hijos y yo digo que este camino espiritual con hijos es modo difícil, hay que subir un nivel de dificultad. Nivel plus. Sí, total. Entonces, mi hijo, por ejemplo, si a veces esto es difícil integrarlo en uno, imagínense en ellos, es todo un proceso, pero también es muy bonito, se vuelve un gran reto. Entonces, mi hijo, no sé, algo ocurrió y ¡bum!, me responde muy feo, me habla duro. La primera reacción que viene a la mente, recuerden que yo no soy la mente, si yo me identifico con la mente totalmente, de una vez estallo. ¿Por qué? Porque mi ego dice, pon límites o muestra que tú tienes razón o que Autoridad. respete, que sí, autoridad. Eso es la más fácil que surja, pero no es una paternidad consciente, en mi opinión, por supuesto. Entonces, uno, entender, claro, debo poner límites, pero en este momento me siento en la capacidad de poner límites desde la serenidad. No, la verdad que no. Entonces yo prefiero aplicar la de el silencio es la mejor respuesta. Entonces desde el observador no reacciono con eso que la mente me dice, reacciona, ya, hazlo, sino respiro, uso mis herramientas, lo observo, lo observo desde mi observador, observo el personaje, observo la irritación, observo de pronto dónde se siente, si de pronto es aquí en el pecho, o si de pronto es tensión en la mandíbula, o un vacío en el estómago, o tal vez sudoración en las manos, observo cuál es la sensación y a través de esa observación, en algún momento se va, como nubes en las meditaciones, pasan, no me engancho. Cuando pasa y vuelvo al presente y vuelvo y me alineo, voy y pongo límites desde la serenidad. Mi amor, ven, ¿por qué reaccionaste así? ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que no es hacia mí, sentías tus cargas y no supiste manejarlas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a su propio dilema de qué ocurrió, lo diferenciamos y aprendemos cómo lo puedes hacer en una siguiente vez mejor. Entonces, no reaccionando así. ¿Listo? Entonces, por ese lado puse límites que puede extrapolarse a cualquier contexto de tu vida, poner límites. Si quieres, sin irte en, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió y por qué? Simplemente poner tu límite desde la serenidad. Pero más allá de eso, que es genial en este plano físico para cada vez más, digamos, estar en contextos, llamémoslo así, alineados a ti, que va mucho de poner límites, de aprender a decir que no, es hacia mí qué me mostró, por qué eso ocurrió, porque yo fui la proyección en ese momento y ahí identificar si algo dentro tuyo aún debe ser integrado. Entonces, claro, en mi personaje también está el que en algún momento ha gritado. En mi personaje también está el que en algún momento ha llegado tarde. En mi personaje también está el que en algún momento ha juzgado, el que en algún momento ha sentido envidia. Entonces, cuando veo a alguien que haga eso, no lo enjuicio. Tal vez sí pongo mis límites desde la serenidad, pero no lo enjuicio porque sé que el ego y el personaje también puede llevarme a mí a actuar de esa manera. Por más de que nunca lo haya hecho o ya lo haya trascendido. El camino espiritual es un camino de día a día de conciencia y a veces uno cree que ya ha trascendido y transmutado cualquier cosa y puede dormirse y ustedes me entienden. Entonces por eso uno deja de juzgar porque sabe que uno también lo puede perpetuar. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste, Marce, eh, siento que, a ver, cuando uno conecta con todo este tema espiritual,
normalmente va muy en búsqueda, como hablamos al principio, del pasado, ¿cierto? De qué ocurrió, de la raíz, porque en el pasado está la guía y sirve, vuelvo y digo. Pero yo en este momento siento que ni hay que entender el 100 ni el 10, por lo menos no inicialmente. Tú comienzas, te enfocas en el presente. Es que si tú le dices a Marce, yo le digo a mis estudiantes, prueben. Ahorita, de hecho, a las 6 de la tarde tengo la sala con... Nosotros tenemos una mentoría que se llama Escapa de la Matrix, tanto general como VIP, hacemos reuniones semanales. Y hoy se llama salirte del personaje, dejar de ser quien creías que eras. Entonces, salirse del personaje es claro, podemos identificar el personaje hacia el pasado y cómo actuaba, pero más allá de eso es en el día a día, deja de actuar como el personaje, sal de ese automatismo. Entonces, como levántate y nosotros tenemos un blueprint, una especie de rutina, llamémoslo así, donde se adecuan diferentes acciones. Entonces, uno, el ejercicio físico, tú vas a hacer un workout intenso y te resetea todo, te segrega neurotransmisores de bienestar que se traducen en una emoción elevada, que se traducen en una frecuencia elevada y estás desde una energía y desde la presencia creando en el día a día. Pero más allá, digamos, de eso, es entender a nivel más profundo que lo que estás haciendo ahí es más que haciendo ejercicio, saliendo de esa bioquímica del pasado, saliendo de esa recordación, de ese automatismo. Y eso lo puedes hacer por ejercicio, meditación, respiración, ejercicios de gratitud, servicio, servir genuinamente, diferentes cosas que te conectan con tu mejor versión, te sacan de ese automático, de ese, como dice Dispensa, deja de ser tú, de esa Marce o Vane versiones anteriores que aún están entregando esas limitaciones para conectar con su mejor versión. Entonces no se requiere el pasado. Claro, los automatismos que lleguen con los cuales te identifiques con el ego y de nuevo te vuelvas a bajar de energía en lo de mi hijo, por ejemplo, o en el que te dice eso, que algo ocurrió y saliste de tu estado de plenitud de bioquímica segregada, de bioquímica potencial y bajaste a tu bioquímica tóxica, en esos es donde se te muestra en ese momento algo que debe ser integrado y ese algo que debe ser integrado viene de algo de tu pasado. Reaccionaste desde una herida, reaccionaste desde un personaje, reaccionaste desde un miedo. Entonces ahí esa información del presente, claro, me sirve a ver qué voy identificando del pasado y de cómo se perpetúa el ego dentro de mí y qué patrones hay recurrentes, pero no se requiere, claro, te va dando la información, te va llegando lo que deba llegarte para integrarlo y para continuar, pero que se requiera no, se requiere es enfocarnos en el presente, enfocarnos en el regalo. ¿Que quieres ir a hacer unas regresiones? Ve. ¿Que quieres ir a hacer constelaciones familiares? Ve. ¿Que quieres hacer viaje para ver qué? Hazlo, yo he hecho todo eso, pero más allá de eso lo que más sirve es momento presente, Marce, full, full, full. Ok. No, ya me encanta todo este tema porque sin duda alguna a veces sí uno en ese proceso o en ese viaje de crecimiento personal o el despertar de conciencia, uno quiere ir a escarbar y escarbar el pasado, pero definitivamente si uno no toma acción y se queda en el pasado, pues va a empezar un tema de victimismo y demás. No, así aquí hay que tomar acción, hay que mirar cuáles son los aprendizajes, como lo dijiste, hay que estar consciente y en el momento presente, porque como ya lo dijiste, el pasado y el futuro, eso no existe, todo ha sido momentos presentes. Así que, Total. Rafa, quisiéramos, porque ya se nos empieza a agotar el tiempo sí, yo no, pero sí quisiéramos compartirte ciertas como comentarios que nos dejaron en historias porque íbamos a abordar este tema y nos dejaron ciertos comentarios. Te los voy a leer, son 5 para De que tú una. al final nos puedas regalar como una reflexión para cada una de esas personas que se tomaron su tiempo para abrir, para ser vulnerable con nosotros y contarnos su pequeña historia. ¿Listo? De una, claro que sí. Bueno, mira, la primera dice, no puedo hablar de mi infancia sin sentir rabia. Fui muy humillada por mi papá y aunque sé que él hizo lo que pudo, no puedo perdonarlo. Segunda, fui infiel en una relación y todavía me castigo por eso. Cambié, crecí, pero siento que no merezco amor. Durante años dije que tuve una infancia feliz. Hoy sé que era lo que me conté para sobrevivir. ¿Cómo reconozco lo que me dolió sin sentir esa traición? La cuarta, repetí patrones que no juré repetir. Me duele mirar atrás y ver cuánto me alejé de mí. Y la última dice, me cuesta perdonarme por haber callado cuando debí hablar. No me reconozco en esa versión. ¿Qué mensaje les podrías regalar a esas personas, Me Rafa? encanta. Mira, voy a hacer uno que comprenda los 5
sin especificidades, porque obviamente especificidad viene de la historia personal que cada persona se contó frente a eso que ocurrió. Entonces venimos en común, que todas son historias mentales que han generado obviamente una emoción y una memoria celular. Y aquí voy a comenzar con parte de lo que te dije, de lo que les dije, Vane, el domingo, y es el libro de Conversaciones con Dios, que hay una frase muy poderosa que dice: en ausencia de eso que no eres, eso que eres no es. Vamos a desmitificarla porque sé que parece siempre un trabalenguas. En ausencia de eso que no soy en esencia, oscuridad. En ausencia de oscuridad, eso que soy en realidad luz, no es. En ausencia de oscuridad, eso que soy, la luz, no es. La luz no puede ser si no he experimentado la oscuridad. Y aquí siempre me gusta poner el mismo ejemplo, porque si yo prendo una vela y la pongo frente al sol, exacto, ¿tú crees, Marce, que va a iluminar mucho frente al sol? No, exacto. Y en una habitación oscura, Sí, sí, es porque una luz se reconoce como luz en medio de la oscuridad. Si yo a mi hija, que mi hija tiene 1 año y 4 meses, desde que nació la tuviera en un cuarto con todas las luces prendidas, ¿ustedes creen que ella sabría el concepto de oscuridad no, o el concepto de luz? Tampoco, porque no tiene con qué contrastarlo. Por lo tanto, en ausencia de eso que no eres, eso que eres no es. Todo lo que ocurre en el pasado y lo que ha ocurrido, que te ha lastimado, que te ha dolido, que definitivamente, como decía algunos, no es lo que eres, te aleja de lo que eres o piensas que te aleja de lo que eres, agradécelo, porque es a través de eso que te puedes experimentar para reconocer lo que sí eres. Tú no puedes saber lo que es amor si antes no has vivido miedo. Tú no puedes saber lo que es abundancia si antes no has vivido la escasez. Tú no puedes saber lo que es la luz si antes no has vivido la oscuridad. Tienes que vivirlo. Por lo tanto, todo eso que vivió fue el caldo de cultivo para tu mejor versión y para la evolución. Entonces, uno, deja de ver el pasado como error, empieza a verlo como maestro, porque el odio nace cuando miras al pasado desde la herida y no desde la enseñanza. Pero todo lo que ocurrió tenía un propósito: despertarte, fortalecerte o limpiarte. Entonces, si uno deja de verlo, lo dice el gran Mario Alonso Puig, en vez de mentalidad de victimismo, de por qué a mí, por qué pasó eso, a una mentalidad de curiosidad o de explorador, eso que me dolió me trajo aquí. ¿Qué me enseña? ¿Qué lecciones me da? ¿Qué aprendizajes me llevo? Y si este aquí hoy es más consciente de lo que ocurrió en el pasado fue perfecto. Entonces, cuando ves lo que pasó como parte, digamos, de tu iniciación a este mundo, de tu camino de sabiduría, el rencor pierde mucha fuerza y nace la gratitud. Eso sumado a que no puedes controlar lo que ocurrió, si lo ves con gratitud más que con neutralidad, te va a permitir crecer un montón. Entonces, de aquí viene un paso número 2, que sería no justificar lo que pasó, pero liberar la carga que aún sostengo. Entonces, no se trata de justificar o encontrarle el ego es el que quiere encontrarle la razón a todo. Simplemente acepta. La aceptación, como ustedes pueden ver acá, calibra muy alto. Y la aceptación es la no resistencia a lo que ha ocurrido. Si algo de lo que ha ocurrido tú quisieras que fuera de otra manera o constantemente le das vueltas, tienes una falta de aceptación, una falta de rendición, tienes una resistencia interna al momento presente. Entonces, la aceptación hace que se pueda liberar esa carga. Entonces, perdonar no es decir, estuvo bien, digamos lo de mi padre, o estuvo bien la infidelidad. No, no se trata de eso. Se trata de decir, no voy a dejar que esto me siga robando energía hoy, porque si no se convierte en tu fuga energética diaria. El odio no mantiene preso al otro, al papá, a la otra persona, te mantiene preso a ti. Y mientras tú sigas odiando o sintiendo resentimiento o aversión, ese pasado sigue gobernando tu frecuencia hoy. Es el dueño de tu poder emocional. Entonces, soltar es un acto de soberanía vibracional, es decir, mi paz vale más que esta historia, sea como sea, mi paz vale muchísimo más. Y también lo que hablábamos ahorita, recordar que tú también has herido desde tu inconsciencia. Entonces es muy fácil mirar hacia afuera, pero a veces mirar hacia adentro cuesta. Y mirar hacia, lo decía el gran Carl Jung,
Cuando miras hacia afuera sueñas, pero cuando miras hacia adentro despiertas. Y es que a veces odiamos, pero nos creemos las víctimas puras. Estamos en ese victimismo, victimismo, victimismo. Pero también hubo momentos donde cada uno de nosotros no supo hacerlo mejor. Y solo al ver nuestra sombra con compasión, que era lo que yo les decía, integrar que nosotros también podemos ser eso que rechazamos y que enjuiciamos, es que podemos ver la sombra del otro con humanidad, con inocencia o con amor. No lo hizo bien, pero estaba tan dormido como yo lo estuve alguna vez e hizo lo mejor que pudo desde su nivel de conciencia y desde sus recursos. No fue personal hacia mí, simplemente era una batalla interna de cómo él estaba vibrando. Cuando reconoces eso, el juicio baja significativamente y sube la conciencia, se convierte en este momento esa dualidad, ese problema, ese conflicto en la mejor oportunidad de evolución de tu conciencia y en que te dispares a nivel espiritual y energético a otro nivel. Entonces, digamos, aquí podríamos ahondarle un poco más en cambiar el foco, porque no es lo que te hicieron, es lo que tú elegiste hacer con eso. Es la interpretación, es la historia que tú te has dicho. Entonces, ¿te hicieron dolor? Tal vez sí. ¿Fue injusto? Tal vez. Pero hoy lo importante es, ¿vas a seguir siendo esclavo de eso o lo vas a usar hoy como el trampolín de tu conciencia? Porque no es, el problema no es el problema, sino es tu forma de relacionarte con el problema, el verdadero problema, porque es como tú interpretas las cosas. Y así tú puedes tomar ese mismo recuerdo y usarlo para fortalecerte, para inspirar a otros, para servir de guía y de mentor en otras personas que están trascendiendo esa dualidad que tú ya trascendiste, resignificaste y cambiaste tu bioquímica, o puedes seguir siendo ese tema el verdugo de hoy de tu vida, el gran némesis, el gran villano o malvado de, digamos, de tu historia. Y ahí no solamente lo puedes enseñar, sino también tú nunca repetirlo, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con tu comunidad, porque muchas veces esos patrones inconscientes los juzgamos hacia nuestros padres, pero por falta de integración los repetimos hacia nuestros hijos, conscientes o inconscientemente. Y por último, aquí hay una frase muy poderosa que dice, a lo que te resistes persiste, lo que rechazas te sigue, lo que abrazas se integra, lo que aceptas te transforma. Y es que no tienes que amar lo que pasó, pero sí puedes decir, ya no voy a resistirme más, lo acepto como parte del guión que mi alma eligió para evolucionar. Y ahí es donde nace la paz. Y con la paz, el pasado pierde poder. Entonces no se trata de tener la razón sobre lo que pasó, sino de tener paz sobre mi versión hoy, que es lo único que puedo controlar. Yo creo que eso resumiría frente a todo. Rafa, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me llevo muchos aprendizajes, muchas preguntas, y te soy sincera, este es uno de los capítulos en los que me llevo más preguntas que respuestas. Bueno, Iván sabe que yo soy muy preguntona, me o sea, yo encanta porque te pregunto por cuestionas. todo. Yo Me encanta. pregunto. Sí, y me llevo muchas, muchas, muchas preguntas que espero en un futuro sentarme contigo y hablarlo más a Que así sea. detalle. Normalmente nosotros dejamos como un reto a todos nuestros oyentes semanal. Voy a modificar un poco el reto de esta semana porque este reto iba muy enfocado a escribirle una carta a mi yo del pasado. Yo he hecho eso y me ha servido de desahogo. Sin embargo, hoy voy a modificar el reto, o vamos a modificar el reto porque veo que Van está de acuerdo con esto. Total. Y la propuesta es, vas a escribir una carta a tu yo del presente. No para corregirlo, no para cambiarlo, sino para agradecerle. Agradecerle haber llegado hasta aquí, vivir lo que está viviendo, sentir lo que está sintiendo, eh, no sé, todo lo que le quieres agradecer a este ser de este momento, de este ahora, y después la lees en voz alta. Tal vez ahí te vas a dar cuenta de tus personajes, de tus versiones, y te aseguro que va a salir un mensaje súper poderoso de este ejercicio. Me encantaría que ustedes lo realicen y nos compartan por redes sociales si se sienten cómodos qué escribieron, qué salió de este ejercicio. Y Rafa, nuevamente gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Gracias a ti, Marce, y a ti, Vane, también por el espacio. Como les decía, todo lo que sea servir y me nace, me apasiona este tema y comparto mucho desde mi proceso. Me pueden seguir como @soy Rafael Ospina en Instagram y en YouTube y en TikTok como @Rafael Ospina Mindset. Y yo le sumaría algo a ese reto, Marce, si me lo permiten, por Claro que supuesto. sí. Y es, está muy bien eso, vamos a hacerlo, pero quiero que también haya una acción más de la voluntad de cambiar
lo que han venido haciendo, porque Einstein lo decía, es de locos esperar resultados diferentes y sigo haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces, llamémoslo, dejar de hacer 3 cosas que los limitan o hacer 3 herramientas, aplicarlas por 7 días seguidos. No abrumarse con mucho tiempo, sino 7 días y medir cómo se sienten, si se sienten diferente o que no. La peor cosa que puede pasar es que vuelvan a su estado actual en el que están y lo mejor es que se lleven un mundo de infinitas oportunidades y nuevas posibilidades bajo la experiencia propia y es incorporen 3 nuevas cosas, 3 nuevos hábitos o herramientas, 3 nuevas acciones, llamémoslo, que eleven su frecuencia, que lo saquen de ese automatismo y el primero puede ser, si no van a hacer ejercicio, que ese tiene que ser de la prioridad. Péguense por lo menos 1 hora de ejercicio al día y van a ver cómo eso resetea toda la bioquímica, aparte de todos los beneficios físicos que trae, pero yo lo hago por algo más interno. Lo físico, el resultado, digamos que es, llega como consecuencia. 2, si pueden incorporen alguna respiración profunda. En YouTube hay varias respiraciones, puede ser respiración, más que las que hicimos con Vane son un poco avanzadas, pero pueden poner respiraciones Wim Hof y que sean guiadas 10 a 15 minutos. Incorporen unas respiraciones ahí que son guiadas con apnea al final durante 7 días. Y la otra que les diría es o incorporar un, una parte de gratitud, o bueno, la gratitud realmente viene desde la carta, llamémoslo una meditación entonces. Meditaciones guiadas de 10, 15 minutos, cualquiera, si quieren, le pueden preguntar a las chicas y yo les puedo pasar algunas meditaciones sencillas y guiadas que hay. Ahorita me escribes, Vana, y te las paso. De una. Y pruébense 7 días, un reto de 7 días para ustedes, 7 días, junto con la carta, pero 7 días para probar. Y más allá de hacerlo, obsérvense, traten de encarnar esa figura del observador, que sé que puede sonar re loco inicialmente para algunas personas, pero traten de encarnarla y de ver cómo su personaje actúa inconscientemente y reacciona en automático frente a las cosas, porque es ahí en esa autoobservación donde ustedes más se conocen, más se conocen. Y aunque el objetivo, como dijimos, es en el presente, estar activados, cuando me salgo del presente y me desconecto, ahí está la mejor información de cómo mi psiqui funciona en automático y de qué aún debe ser integrado. Yo le sumaría eso al reto. Muchísimas gracias a ambas por esta maravillosa conversación. Como yo siempre sé, yo ni siquiera, si ustedes me dicen después de qué hablamos, casi ni me voy a acordar porque uno fluye y fluye y fluye. Y así me encanta que sea todo como muy espontáneo y desde la autenticidad, porque es menos ego y más ser, más fluye, más uno se convierte en el canal y no en pensar y con un constructo decir las cosas de cierto modo. Así que muchísimas gracias a ambas, un abrazo gigante y miles de bendiciones y a todos los oyentes, tanto en vivo o que nos vean durante toda la vida. Así va a ser. Rafa, Vamos al siguiente. yo tengo algo Dime. adicional porque siento que en estos procesos uno puede ir o solo o puede ir acompañado o encontrar un grupo de personas que te ayuden o que estén en esa misma vibra que te ayuden a seguir avanzando. Y tú mencionaste que tú tienes una comunidad. Te quería preguntar si hay alguien de los que está, porque incluso yo también estoy interesada, ¿cómo hacemos para saber acerca de esa comunidad? A través de redes te contactamos, hay una página donde podamos llegar a tener esa información de cómo hacer parte de ella. Super, Vane, mira, antes de decirte la información de, digamos, nuestras formaciones o mentorías más bien, o nuestras a nivel más profundo maneras de experimentarnos con el mundo, porque siempre que enseño aprendo mucho más. Esto de ahorita que hice con ustedes, a uno le hace aprender mucho más, porque cuando uno habla de las cosas retiene mucha más información. David Hawkins, el mismo aquí creador del mapa, él habla que el contexto es el 80% de la ecuación del éxito. Por eso esa frase que siempre nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres, o eres el resultado de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Y es porque los patrones por neuronas espejo y por ley de proximidad tendemos a repetir inconscientemente lo que hacen las personas que están enfrente nuestro. Entonces se nos pegan hábitos, programas, creencias de las personas de nuestro entorno. El entorno es fundamental. Entonces una comunidad siempre sirve y siempre habrá muchos caminos, Vane, pero el hecho o una de las formas de más acelerar el proceso y de ir más rápido es juntarte con personas que están en ese mismo propósito y fin que tú quieres y obviamente con alguien que haya podido dentro de su propio camino, experiencia y de aprendizaje ilimitado, es decir, constante, porque uno nunca deja de aprender, uno puede asumir la figura del rol, pero también de aprendiz, pues ya haya trascendido muchas dualidades que tú puedas tener en este momento y que te ayude a ver la vida de otra manera. Dicho eso, nosotros nos compartimos y tenemos, digamos, la gratitud de estar en 2 espacios. Nosotros tenemos mentoría, se llama Escapa de la Matrix, porque precisamente es salir del sistema, salir de
este condicionamiento de tu piloto automático, de tu estado de supervivencia, conectar con tu poder de creador, e inclusive vivir en la Matrix o trabajar en la Matrix, pero desde un estado totalmente diferente. Y eso es hermoso porque ahí el entorno no te condiciona, sino tú condicionas al entorno. Se cambia ese paradigma. Entonces tenemos sala general y sala VIP. La general son mentorías grupales semanales. Entonces todos los martes, hoy digamos a las 6 de la tarde hay una, y compartimos estas vivencias, compartimos esta información, frecuencia, energía, acciones, bioquímica, todo este tipo de cosas que hemos hablado, digamos, aquí, y hay un espacio también para preguntas y respuestas, para que las demás personas puedan poner sus propios conflictos, dualidades, disyuntivas, triunfos también, porque hay muchos wins cuando tú cambias tu ser. Más allá del hacer, ese ser hace que ese hacer sea diferente porque viene una energía diferente, una intención diferente. Y no manifestamos acciones, sino intenciones. Y es impresionante ver cómo la vida le cambia a todo el mundo, independiente de lo que hagas en este plano físico. Entonces, ese lo manejamos así, semanal. Hay una recurrencia mensual, digamos, de intercambio energético en forma de dinero. Y ese también viene con algunos programas en Hotmart pregrabados de algunas masterclasses que he dado en algún momento en el pasado. Entonces viene con esa información pregrabada y con las clases semanales. Y ya el VIP es lo mismo, ya no el martes, sino el miércoles a las 6:30, pero también llevamos un proceso personalizado. Entonces ya nos reunimos también uno a uno para ver, a ver, hacemos un diagnóstico de cómo estás actuando en tu día a día, cuál es tu rutina, llamémoslo así, y desde ahí qué sutilezas se puede implementar, qué aprendizajes, qué accionables claros. Y a veces son esos paretos, esos menos es más, cambias algunas cosas y se genera una expansión gigante en tu vida. Entonces la diferencia entre las dos salas es la proximidad que tienen conmigo, qué tan cerca están conmigo y sobre todo si están uno a uno. Esos son como los dos espacios que manejamos ahorita dentro de nuestra academia junto con mi mujer y son en específico para eso, para que escapes de la matriz y puedas tener mayores herramientas y mejores. Ok, perfecto, Rafa. Igual, chicos, les dejamos en la descripción todas las redes sociales de Rafa para que lo contacten y para que estén en todas sus comunidades. Recuerden que todos los días es una oportunidad de vivir la vida divinamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, Chao. Marce, muchas gracias, bendiciones.